Amados hermanos y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por medio de Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Soy el pastor Robillal, llevando la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Y le damos gracias a Dios por permitirnos hacerlo a través de estos medios, Facebook y YouTube. En esta mañana, nuestro alimento espiritual, la predicación, el tema de hoy se titula Dos sentidos espirituales. ¿Sabe, amados hermanos, en nuestro diario vivir tenemos dos sentidos que son muy importantes para que podamos conectarnos con el reino de Dios. Dos sentidos importantes para poder entrar en una comunión, para poder entrar en el conocimiento, para poder entrar en los asuntos de nuestro Dios. Pero desafortunadamente esos dos sentidos espirituales para muchos no funcionan, y espero que no sea tu caso y no sea mi caso, porque no sabemos hasta dónde esos sentidos se han desarrollado en nosotros, y eso viene como una gran inquietud después de una conversación que estuve con un amado hermano muy querido, donde pues en medio de la conversación tuve ese sentir en mi corazón después de haber hablado de eso, y me pregunté en ese momento cuántas personas no estarían en esta misma condición. Pues meditando en esa, después de la conversación que tuvimos, vi que era importante traer eso como un mensaje, para que a ver si de alguna forma esos sentidos se activan en nosotros. Y estoy hablando de los sentidos espirituales, de los sentidos espirituales que son el oído y me quedé en blanco. El oído y la vista. Los ojos y el oído. Que esos son dos sentidos espirituales que necesitamos para poder establecer una relación con Dios. Y quiero iniciar, amados hermanos, con el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 20. Y me quedé en blanco por un momento porque tuve un problema técnico al iniciar. Entonces, pues estaba viendo cómo se podía resolver y me quedé en blanco por un momento. Lucas capítulo 7, versículo 20. Con eso vamos a empezar, y quiero antes de leer esos versículos darle pues lo acontecimiento en este momento. Los discípulos de Juan fueron a ver a Juan y le estaban contando las cosas que estaban aconteciendo acerca del Señor Jesucristo. Y Juan le dijo a ellos, ve y pregúntale. Y ahí es que vamos a empezar. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Juan el Bautista,
nos ha enviado a ti para preguntarte, porque vos le dijo, pregúntale a él, si eres que había de venir o debemos de esperar a otro. Dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Padre, hemos leído la palabra en tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos en este momento, Señor, que tú seas manifestándote, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para tomar el control, Señor, del ambiente, para tomar el control, Señor, de todos mis sentires, que se eche fuera, Señor, todas las inquietudes, Señor, que tuve al iniciar, Señor, esta transmisión, Padre Santo, que ha causado por un momento un vacío en mi mente. Padre, te pido que tu Espíritu Santo tome el control, porque he de hablar a un pueblo, Señor, por el cual tú entregaste tu vida, y no quiero de ninguna manera ser piedra de tropiezo, sino de edificación. Que tu palabra, Señor, que salga de mi boca pueda redarguir y convencer, Señor, a todos nosotros de pecados, y para que podamos, Señor, sujetarnos a tu voluntad. Por lo tanto, mi Dios, aquí tu instrumento, el instrumento que tú has escogido, Señor, toma el control, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando pues aconteció eso, Jesús le dijo algo muy importante. Le dijo que los ciegos ven y los sordos oyen, que son los dos sentidos espirituales, la cual yo quiero tocar en esta mañana por medio de la predicación. Los sordos ven y los ciegos ven y los sordos oyen. Amados, muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la razón por la cual yo no puedo entender la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual yo no puedo ver las cosas espirituales? Y quiero decirle en esta mañana, muchas veces esas razones son causadas por la condición del corazón. Es por la condición, porque fíjese que la soldera y la ceguera espiritual es causado por una misma cosa, por la condición del corazón. Por lo tanto, amados hermanos, se podría considerar eso como una enfermedad espiritual, una ceguera espiritual o una sordera espiritual. Si la condición del corazón no está dispuesto para poder recibir las cosas que el Señor tiene establecido para nosotros, para que podamos escucharlo, para que podamos oírlo, para que podamos verlo, significa sencillamente que hay una indisposición del corazón, la cual la palabra lo llama un corazón incircunciso. De manera que es necesario que nosotros entendamos que para que pueda haber
un desarrollo de estos sentidos espirituales en nosotros, debe de haber primeramente una disposición del corazón. Porque hay muchas cosas, amados, que ocupan el corazón y que hace que la palabra de Dios sea infructuosa, como lo dice la misma palabra. Lo hace infructuosa. Pues esos dos sentidos espirituales son de vital importancia para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, Jesús fue ungido, dice la palabra, para dar libertad a los cautivos, para abrir los ojos a los ciegos, para abrir los oídos a los sordos. Y yo quiero, amados hermanos, que entendamos que el punto para iniciar una libertad en nuestro corazón y poder escuchar y poder ver es a Jesucristo. Dice Isaías, que profetizó en aquel momento, en el capítulo 42, versículo 16, dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. De manera que entendemos por medio de eso que la ceguera espiritual representa las tiniebras. Porque dentro de una densa tiniebla o de una densa oscuridad es imposible que el hombre pueda ver más allá de la punta de su nariz. Entonces, lo que dice la palabra ahí nos da a entender que cuando el hombre pueda ver espiritualmente, tiene que ser sacado de las tinieblas. Y por eso hace que una comparación en el versículo 17 dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Quiere decir que la idolatría ciega el entendimiento. Y si analizamos lo que es entendimiento, lo podríamos comparar como los ojos espirituales. El entendimiento. El hombre no puede entender las cosas porque espiritualmente está cegado. Espiritualmente no puede ver más allá de lo natural. No puede ver lo espiritual. ¿Por qué? Porque la adoración que se manifiesta es algo que se manifiesta en lo natural, quiere decir la idolatría, y a las imágenes de fundición, cosas que se pueden ver, y por cuanto se puede ver, pues lo llama entonces a esos sus dioses. Y le dice la palabra en el versículo 18: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor para darnos una oportunidad de contemplar las posibilidades espirituales y de manera que podamos desechar pues las cosas terrenales? Porque estamos muy aferrados a las cosas terrenales y ahí es que empieza el corazón a idolatrar todo lo que se pueda ver, todo lo que se pueda contemplar. Y en esa condición del corazón el hombre permanece en tiniebla, no puede ver la luz. Por lo tanto, amados, eso se podría considerar una ceguera espiritual. Y hay que entender que para que podamos entrar en la luz y salir de las tinieblas, lo primero que tenemos que hacer es oír. Hay una conexión entre el oír y el ver. Si necesito ver, primero tengo que oír. Porque la fe viene por el oír, más el oír la palabra de Dios. Entonces cuando empiezo a oír, entonces empiezo a alcanzar conocimiento. Porque el oír me da fe para establecer un nuevo caminar, para conocer el mundo espiritual. Entonces, cuando yo oigo,
viene la fe y la fe me permite contemplar las cosas espirituales, las cosas de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, si realmente queremos salir de las tinieblas, debemos de despojar de nuestros corazones todas las cosas que impidan de que podamos contemplar la hermosura de nuestro Dios para ver las cosas de Dios. Hay que quitar de nuestros corazones toda forma de idolatrías. Toda forma de idolatrías. En el libro de los Hechos, dice la palabra en el capítulo 28, versículo 26, dice, ve a este pueblo y diles. Eso es cuando el apóstol Pablo, después de haber perseguido la iglesia, después de que el apóstol Pablo mismo no entendía y pensaba que en su comportamiento, pensaba que en sus prácticas religiosas estaba sirviéndole a Dios. Por lo tanto, veían a aquellos que tenían vista para ver la verdad de Dios, lo veía como gente para condenar. Y el apóstol Pablo perseguía a la iglesia hasta que el Señor se le manifestó y dice, ¿por qué me persigues? Y tuvo que tumbar al apóstol Pablo al suelo con una luz que resplandeció y lo dejó ciego físicamente para luego hacerlo ver espiritualmente. Y cuando el apóstol Pablo pues pudo ver, después que fue a donde el profeta que le sanó la vista, entonces el Señor le dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, lo que estaba diciéndole al Señor a ese pueblo, que tenía un problema de corazón, el corazón se había engrosado. No era que no tenían problema de ojos, tenía un problema del corazón, donde el corazón se había engrosado. Y eso causaba, mis amados hermanos, que los oídos oían pesadamente. Hay que entender que en el corazón manda muchas cosas. Pueden mandar en el corazón las cosas de esta vida o pueden mandar en el corazón las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que manda en el corazón de nosotros en estos tiempos? ¿Qué es lo que tiene prioridad en nuestros corazones en estos tiempos? Porque de pronto tenemos el corazón engrosado y no lo sabemos. De pronto tenemos el corazón engrosado y no lo sabemos. De pronto estamos oyendo pesadamente y no lo sabemos. De pronto tenemos los ojos cerrados y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque oír pesadamente la palabra de Dios quiere decir que causa pesadez. Que causa pesadez. Entonces, causando pesadez. ¿Pero por qué causa pesadez el oír la palabra de Dios? Porque hay una preferencia en el corazón. El corazón se ha engrosado. Hay algo que ocupa un primer lugar en el corazón. Entonces, cuando el corazón está tan contaminado, cuando el corazón tiene ídolos que lo atrae, entonces la palabra de Dios al oírlo causa pesadez. Y no quiero, amados hermanos, que ninguno esté en esa condición. Por eso que esa palabra no es para que nadie se sienta mal, sino que para que podamos estar un poquito más sensible a la voz de Dios, para que podamos estar más sensible a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos
y entiendan de corazón y se conviertan y los sane. Sabe que el poder escuchar, el poder oír la palabra de Dios puede traer sanidad a tu vida. ¿Sabes que al oír la palabra de Dios puede libertarte? ¿Sabías que la palabra de Dios tiene poder para hacer aquellos que tal vez un médico no pueda hacer? A menos que Dios se lo permita. Al oír la palabra de Dios, al convertirte, cuando escuches la palabra de Dios, al convertirnos, trae sanidad, trae libertad, trae restauración, trae gozo, trae paz, trae un montón de beneficios. Y cuando yo hablo de beneficios estoy refiriéndome a bendición, porque la palabra de Dios bendice. Pero no podemos oír a veces. El corazón está engrosado. ¿Y qué quiere decir corazón engrosado? Pues si vamos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 14, podemos entender. De 14 en adelante, Mateo 13, 14, dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados, dice, bienaventurados vuestros ojos, tú que me escuchas, tú que has escuchado la voz de Dios, tú que estás escuchando la voz de Dios en ese momento. No la voz del pastor, porque no estoy leyendo mi palabra, sino la palabra de Dios. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Eso significa que estás atento a la palabra de Dios. Y estar atento a la palabra de Dios no solamente para que sea una palabra que se escucha, sino una palabra que se reciba. Una palabra para permitir que venga a ser rema en el corazón, para que venga a dar vida en nuestro ser. Porque dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y mira lo que acontece cuando la persona oye pesadamente la palabra de Dios. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Se acuerda la palabra del sembrador? ¿Qué aconteció con la palabra del sembrador, con la parábola del sembrador? Pues define exactamente cuál es el problema de la ceguera espiritual, cuál es el problema de la sordera espiritual. Y dice en la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra de Dios, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y uno dice, pero si yo tengo oído, ¿por qué no puedo entender la palabra? Sencillamente se hace difícil entender la palabra porque el corazón está engrosado. Sencillamente se hace difícil entender la palabra porque hay cosas que el hombre no desea soltar para obedecer la palabra de Dios. O sencillamente el hombre ha creído a una mentira que ha hecho raíz tan profundo en su corazón, que ha venido a ser una atadura en su vida y que no quiere soltar de ninguna manera esa verdad
que para él una verdad, esa enseñanza que para él es una verdad, y siendo una mentira. No quiere soltarlo porque siente cierta seguridad en una mentira. Y ahí es que entendemos que el corazón ha sido engañado. Entonces un corazón engañado, si no se dispone a soltar lo que para él ha sido una verdad por antaño, por mucho tiempo, no podrá entonces recibir la libertad a través de la palabra de Dios, a través de la verdad. Porque eso mismo aconteció al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los fariseos, a los saduceos, a esos hombres que tenían una práctica donde ellos mismos estaban entendiendo que estaban haciendo la voluntad de Dios, donde ellos mismos estaban entendiendo de que estaban sirviendo a Dios, estaban haciendo la cosa correctamente. Por lo tanto, cuando vino la verdad, lo único que encontraron en hacer con esa verdad es crucificarle. Entonces, dice, cuando lo nadie entiende, viene el malo. ¿Quién viene a arrebatar la palabra cuando no la entiende? El malo, que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y muchos han oído la palabra y lo recibieron con gozo. Pero ¿sabe lo que sucede? Cuando no tienes raíz profundo. Y no tener raíz profundo es no permitir que la palabra realmente haga rema en el corazón. Es no permitir de que la palabra se establezca en el corazón. Es no permitir de que tenga raíz. Perdón. Es no permitir que la palabra eche raíz. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas por el medio que es como, ¿sabe? Si nosotros sembramos en un terreno donde hay muchas piedras y no sacamos la piedra, lo que sembramos no toma raíz porque la piedra se lo impide. Y cuando sale el sol, se quema eso. Y si hacemos eso con la palabra de Dios, es lo mismo que acontece. ¿Y qué es lo que representa eso? Eso representa que la duración de la palabra que se recibió con gozo no permaneció. ¿Por qué? Dice el versículo 21, porque no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice, el que fue sembrado entre espinos, eso es el problema mayor de muchos. Es el problema más común. Es cuando la palabra cae entre espinos. Dice, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es el problema mayor de muchos, amados hermanos. El engaño de este siglo. El engaño de las riquezas. Los afanes de la vida de este siglo hace de que lo que se oyó se haga infructuosa. ¿Por qué? Porque el hombre no está dispuesto a soltar. Y ahí es que entendemos que el corazón idolatriza las cosas y hace de que la palabra no pueda tener cabida en el corazón.
no puede tener un lugar en el corazón. Y ahí empieza realmente la ceguera, la soldera espiritual, porque hay cosas de mayor importancia en el corazón del hombre donde la palabra de Dios no puede caber. Y es triste ver que eso acontece aún en medio del pueblo de Dios. Es triste ver que eso acontece aún en medio. Y ¿sabe qué, amados? El corazón, si realmente está dispuesto para Dios, puede venir lo que venga. Ese corazón permanece firme. Puede venir lo que venga, esa verdad no se echa a perder. Al contrario, trae fruto, dice la palabra. Trae fruto al 100%, al 60, al 30, cuando cae en buena tierra, dice la palabra, cuando cae en buena tierra, trae fruto. El versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende. Y el entender quiere decir que se le ha abierto los ojos. El oír por fe. Y al entender, se le abren los ojos. Se le esparce las tinieblas y empieza a ver la luz, empieza a ver la verdadera vida. Y cuando eso acontece, empieza a dar fruto y produce al 100, al 60 y al 30%. Pero es mejor creer a la mentira, porque la mentira nos permite a nosotros preservar las cosas que ocupan el lugar en nuestros corazones. Es mejor creer a la mentira porque la mentira no me deja a mí deshacerme de las tinieblas. Porque el hombre no viene a la luz porque sus obras son malas. Porque si viene a la luz se va a poner en evidencia que sus obras son malas. No quiere que se le abran los ojos, no quiere salir de las tinieblas. No quiere que la palabra de Dios cause el efecto por la cual ha sido enviado en su corazón. La palabra de Dios se hace infructuosa en el corazón de la persona que no lo quiere recibir, pero no quiere decir que la palabra de Dios no tenga poder. El poder de la palabra de Dios se hace infructuosa cuando el corazón la rechaza. Entonces, vamos a permanecer en esa condición donde nuestro corazón sigue rechazando la palabra porque hay otras cosas que ocupa el lugar que debería de tener la palabra. Amados, hay que saber lo que es bueno. Hay que empezar a abrir nuestros oídos. Hay que empezar a abrir nuestros ojos. A contemplar las cosas desde el ángulo, desde la perspectiva de Dios. Porque las cosas que le damos tanta cabida en nuestros corazones o cabida en nuestros corazones, pronto ya no serán. Pronto ya no serán. ¿Qué nos quedará? Desamparación. Vamos a dejar que por haber puesto los ojos y por haber escuchado las cosas que no debemos escuchar, vamos a dejar que seamos desamparados en el momento en que las cosas que tienen tanta prioridad en nuestro corazón ya no estén más. Vamos a entrar entonces en un ambiente lleno de depresión y de estrés y de tristeza y de amargura. Vamos a entrar en esa condición por cuanto las cosas que ocupan nuestro corazón ya pronto no serán. Déjame decirle que el que oye la palabra de Dios es bienaventurado.
Más bienaventurado es aquel que oye la palabra de Dios y las hace. Jesús se preocupó un momento y hizo una pregunta en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y estaba hablando ahí en ese momento con los fariseos. Y espero que entre nosotros nadie tenga el corazón de fariseo. Porque el fariseo estaba muy aferrado a las costumbres. Y su corazón se había idolatrado a las costumbres. Y cuando se manifestó la verdad, no la pudieron recibir. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso, amados hermanos, muchas personas, muchos de nosotros, a veces preferimos escuchar más la interpretación de un hombre que viene a conveniencia de lo que nos gusta hacer, que escuchar y discernir y escudriñar la palabra de Dios para saber si esas cosas son así. Y si descubrimos que las cosas son así, mejor preferimos aferrarnos a la interpretación que escuchamos que nos permitía mantenernos en la condición de vida que queremos llevar. Y entonces el corazón empieza a engrosarse y a escuchar pesadamente. Cuando tú ves que la palabra de Dios empieza a causarte molestia, cuando tú ves que la palabra de Dios, en vez de traer gozo en tu corazón, y que el deseo que tú quieres es apagar tu portable, donde el instrumento que estás usando para escuchar la palabra, cuando tú ves que tu comportamiento es que ya el corazón está siendo engrosado. Porque el que quiere ser transformado está buscando cada realidad, cada verdad de la palabra para corregir sus errores, para corregir las cosas que necesitan ser corregidas. El que quiere agradar a Dios está buscando y se goza cuando el Dios lo redarguye. Porque yo entiendo que hay correcciones que a veces no trae gozo, pero lo que trae al final es mejor. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Hay que permanecer en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Oiga bien, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, no interpretaciones que sean convenientes al corazón. La palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Los que no quieren oír la palabra de Dios simplemente no son de Dios. Simplemente así. No son de Dios. Porque a veces la mentira nos acomoda tanto en nuestra forma de ser, en nuestras prácticas, nos acomoda tanto en lo que queremos hacer, nos acomoda tanto en todo, en lo que ocupa el corazón. Entonces ya el oído como que se hace, como que la palabra pesa.
como que ese pastor, no me gusta cómo predica ese pastor. No. Yo quiero escuchar palabra que, no, hay que escuchar palabra que redarguye el corazón, hay que escuchar palabra que corrige, que instruye, porque es necesario, amados. Y la verdad, amado, la verdad se ha manifestado porque Dios nos ama. Dios quiere salvarnos, Dios quiere un pueblo para sí, un pueblo celoso de buenas obras. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. No importa que la palabra sea dura, no importa que la palabra lo confronte, no importa que la palabra lo ponga contra la pared. El que es de Dios le gusta oír la palabra de Dios porque quiere alinear su vida a la palabra de Dios, y entonces ese oído está dispuesto para entonces pueda salir de las tinieblas y llegar a la luz de Dios. Entonces, ¿a quién hablaré? Dice Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. No la aman. Oh Señor, cuán preciosa es tu palabra. No, que nos gusta que nos hablen bonito. No, a mí hay que decirme que yo voy a ser próspero, que yo voy a tener un aumento de salario en mi trabajo. A mí hay que decirme que voy a comprar la casa de mis sueños. A mí no, predícame de esas cosas porque convertir mi corazón al Señor no es lo que ahora necesito en mi corazón. Lo que necesito en mi corazón es que me digan a mí que yo voy a ser próspero, que yo voy a tener casa, carro, que voy a viajar por el mundo, que voy a ser una reina, un rey, no sé. Eso es lo que a nosotros nos gusta escuchar. Pero Dios envía palabra para que nuestros corazones sean convertidos. Porque Dios quiere salvar a un pueblo. No quiere entretener a un pueblo. No quiere motivar a un pueblo. Quiere transformar a un pueblo. Y para que nosotros seamos transformados debemos de tener oído para oír. Oídos dispuestos para oír, oídos dispuestos para ser redarguidos, oídos dispuestos para ser corregidos. Entonces, para que podamos ver. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Y aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Juan capítulo 5 versículo 42 dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su nombre, en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? O sea, puede parecer una palabra dura que confronta, ¿verdad?, en esta mañana los corazones. Pero aunque parezca dura, es una palabra de amor. Es una palabra que busca en sacar lo mejor de cada uno.
Y sacar lo mejor de cada uno es un corazón dispuesto a darle el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida. ¿Y cómo puede ocupar Dios un lugar en nuestro corazón? Pues primeramente por el oír. Y luego para ver las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Pero hay que tener un corazón dispuesto. Vámonos a Juan capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Pero hay que entender que los fariseos tenían una forma de ver las cosas. Y muchos de nosotros tenemos una forma de ver las cosas. Pero la forma en que nosotros vemos las cosas no quiere decir que lo estamos viendo desde la perspectiva de Dios. Para poder contemplar y ver las cosas como Dios las ve, debemos de verlas desde el sentir de Dios, desde el corazón de Dios, desde el amor de Dios. No podemos ver las cosas como queremos verlas. Porque de pronto pensamos que vemos y no vemos nada. Para poder entender que vemos, tenemos que ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Y como Dios quiere que nosotros la veamos, como la palabra define de que debemos de ver las cosas. No por medio de una interpretación humana. Porque en las interpretaciones humanas se han formado muchas religiones. Y los fariseos eran buenos religiosos. Y veían la cosa de acuerdo a su religión. Y muchos ven la cosa de acuerdo a su religión. Nosotros debemos de ver las cosas a partir de la verdad de la palabra de Dios para oír y tener fe. Y de tener fe, salir de las tinieblas para poder ver la luz. Porque dice Juan 3:13, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, el que no dejara su vieja costumbre, el que no dejara sus viejas prácticas, el que no suelte su vida pasada, el que no deja las cosas que han venido a ser estorbo en su corazón, que han venido a ser oscuridad en su corazón. Para nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ver el reino de Dios es ver el resplandor de la luz del Evangelio. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones. Segundo de Corintios capítulo 4 versículo 6, que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la manera en que nosotros debemos de ver en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, pónganse en sus pies. Levántense de sus sueños. Levántense de ese encanto que tienen en su corazón, que la mentira ha podido llevarlo a una conducta y una práctica que nada tiene que ver con la verdad. Ahorita estaba hablando acerca de Pablo, de Pablo, donde Jesús le dijo: levántate y ponte en tus pies, porque para eso he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me aparece a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que significa que nosotros debemos de poner nuestra mirada para poder ver en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Casi estamos terminando. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13. Porque es un problema que ha existido desde antes, desde tiempo y tiempos. Dice el capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo en su rostro, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Y cuando el entendimiento se embota, quiere decir que eran ciegos, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan a Cristo, a Jesús, el velo se quitará. Por eso que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para poder ver. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No le estoy diciendo, amados hermanos, que vean al pastor. No le estoy diciendo, amados hermanos, que vean a nadie. Vean a Cristo. Vean a Cristo. Él es la verdad, la vida. Él es el camino. Para que entonces pueda abrir nuestros oídos y nuestros ojos. Porque para eso fue ungido. Para abrir los oídos de los sordos y darle vista a los ciegos, en el cual tú y yo en un momento, un tiempo, fuimos sordos y ciegos, pero el Señor nos dio esa oportunidad de escuchar. Pero hemos aprovechado la oportunidad de escuchar y hacer. No ha sido fácil el viaje, no ha sido fácil la jornada, pero cada día, como dice la palabra, hemos visto la transformación de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque la fe vino por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Dice Lucas 11:28, y dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las hacen y la guardan y la atesoran. ¿Dónde se atesora la palabra de Dios? En el corazón. Así que Romanos 10, versículo 10, Romanos 10, 17, perdón. Dice que así que la fe es por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Por el oír. Es una disposición, amados, de nuestros corazones de oír la palabra de Dios
y ponerla por obra. Así que por fe andamos y no por vista, por fe. Porque la fe acondiciona el corazón para poder oír y ver. Porque al oír ya no andamos por vista, sino por fe. Así que, amados hermanos, dispongan del corazón, dispongan de los ojos, guardan sus ojos para no ver, para no ofender a Dios. Abren sus oídos para atender la palabra de Dios, para que entonces poco a poco, pedazo por pedazo, palabra por palabra, frase por frase, podamos entrar en el camino de Dios y ser transformados de gloria en gloria como en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Hay muchas cosas que el Señor quiere para nosotros, que son detenidos porque no hemos tomado la decisión de oír y de oír la palabra de Dios, que es capaz de darnos la libertad, de hacernos libres de toda atadura, de sacarnos de las tinieblas y traerlo a su luz admirable. Así que, amados, les deseo como siempre que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin. Les deseo un excelente día y sean todos bendecidos. Amén.